rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Semimor desde el año 2000 viene ofreciendo semillas de alta calidad. Hoy contamos con la mejor tecnología del país. En cuanto a selección de semillas, nuestra nueva maquinaria selectora por infrarrojo te asegura semillas con el 99.9% de pureza, libre de arroz rojo, arroz verde y además daños por hongos. El porcentaje de germinación de nuestras semillas está sobre el 98% con excelente vigor, lo que te permite sembrar mayor área y sin contaminantes. Tenemos semilla de arroz, arenillas e impacto con la garantía de Semimor y el ingeniero Henry Borán. Llámanos y separa la tuya al teléfono 099-349-1447, 099-349-1447 o visítanos en nuestra planta ubicada en el kilómetro 43.5 en Lomas de Sargentillo. Amigo piloto de dron de fumigación DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado? En Reyes Castro Drones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161. 0995 341 161. Reyes Castro Drones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza.
Use Ivo y se lo agradecerá su cultivo. No pierda esta oportunidad que le ofrece Ivo, la empresa que trabaja junto al agricultor, cuidando su producción y ofreciéndole soluciones innovadoras. Ivo cuenta con una línea de última generación enfocada en aumentar la productividad de su cultivo. Nuestros productos fomentan el crecimiento saludable de las plantas, protegiéndolas y optimizando su producción. Ivo tiene la solución que usted necesita. Contáctanos por WhatsApp al 098-819-224. Si es con Ivo, es mejor su cultivo. Atención agricultores de Palma, están buscando aumentar la productividad de sus cultivos. Entonces, escucha esto. Murrin Corporation, parte del grupo Danec, tiene grandes noticias. Presentamos el híbrido Coari Porlamé, el más productivo y estable del mercado. Además, por la zona sur ofrecemos el Ais Guimensis, el dorado, altamente productivo, con resistencia intermedia a pudrición de cogollo. No te arriesgues. Compra material certificado. Contáctenos al 098-028-6299 o visita www.murrincorp.com. Semillas de palma certificada para el mundo. Confíe en Murrin Corporation para llevar su producción al siguiente nivel. Estamos en la segunda parte del foro de Mocu y de Fusarium, con invitados desde Colombia y desde Ecuador, y en una continuación de lo que se vino en la parte anterior. Vamos con la respuesta del ingeniero Carlos Muentes al ingeniero César Paduano, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, César, por la pregunta. Bueno, nosotros como agencia estamos estableciendo una nueva metodología de trabajo. Habíamos dado múltiples eventos de capacitación en años anteriores y los números son bastante, digamos, significativos si lo vemos como números, y un poco les comparto. 769 eventos de capacitación entre el 2023 y el 2024 con alrededor de 12.000 personas capacitadas. Pero todos sabemos que ir a un lugar, pararse frente a un público y dar a conocer cierta información quizás no es la metodología más acorde como para llegar con el mensaje. ¿Qué hemos modificado? ¿Qué estamos cambiando? Una metodología que le estamos trabajando con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es escuelas de campo, ¿sí? Aprender haciendo. Y estamos viendo que nos está dando muy buenos resultados. Primera instancia lo trabajamos con técnicos de la agencia, técnicos del Ministerio de Agricultura y ahora lo estamos llevando también a productores, ¿no? Entonces, todas las fases que intervienen en bioseguridad, reconocimiento de síntomas, manejo de un brote, ellos lo estamos haciendo a nivel de campo y ellos están poniendo en práctica los conocimientos. O sea, se les está diciendo el por qué sí, el por qué no y el por qué tal vez, para que no quede ninguna duda. Y creo que es la manera como nosotros estamos desarrollando este tema. ¿Es lo suficiente? Por supuesto que no. Las limitaciones del sector público que ustedes conocen pues son bastante grandes y esto nos obliga a trabajar coordinadamente. Los recursos técnicos a nivel de todas las instancias son limitados, eso está súper claro. En el Ecuador, lamentablemente, existen pocos técnicos con conocimientos en enfermedades vasculares de las musáceas y esto ha complicado para que de una u otra manera se puedan hacer ese diagnóstico en su primera fase. Ya nosotros ya no hablamos de un diagnóstico temprano a nivel de campo y Antonio González y Bustamante lo decían hace poco, porque cuando ya vemos los síntomas a nivel de las hojas ya es bastante tarde. Ese periodo de incubación, ya sea para el fusarium o ya sea para la raftonia, pues ya ha avanzado y ahí el problema. En todo caso, César, sí, estamos trabajando con las ECAs, estamos trabajando con las capacitaciones con los GATS, estamos trabajando con las diferentes instancias, incluso también con el sector privado, en múltiples eventos, participamos en eventos como el que estaba realizando en estas jornadas ahora, y bueno, y en todos los lugares nos invitan. No es suficiente, estamos súper claros, pero siempre son bienvenidas los comentarios del sector privado también para mejorar. Bien, ingeniero, antes de irnos con Adrián, nos hemos dado hasta el lujo de en algún momento hasta suspender esas contrataciones eventuales que hacía Agrocalidad para estar en vigilancia en las fincas en el tema de moco. Nos hemos dado el lujo, digo, porque hay cosas que se deben suspender, pero hay cosas que son prioridad y eso nunca debió suceder. Y en algún momento, creo que se lo comenté a usted, a Wilson Boone también, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero tenía que decírselo a alguien. Nos hemos dado hasta el lujo, incluso de que usted ya no está, creo, y lo digo así públicamente, ya no está al mando de lo que estaba haciendo antes en tema de control de fusarios, o sea, vigilancia, ese tipo de cosas. No sé exactamente la figura cómo es,
no he hablado con usted, pero se lo pregunto públicamente. ¿Está usted al mando como lo estaba? Porque usted estaba por todas partes, fue hasta Mozambique, que nos trajo el COVID en esa ocasión, y cómo es si estuvo por allá viendo un poco de sintomatologías y todo, pero de repente ya no lo vemos pues tan activo así este ingeniero. Yo sé que no es un tema suyo, es un tema de la institución, pero también nos dimos el lujo de suspender en algún momento todos los profesionales que contratamos para ese tema. ¿Qué se está haciendo ahí, ingeniero? Bueno, en la primera parte de la pregunta, nosotros mantenemos proyectos de cooperación que son financiados por el gobierno, ¿verdad? En este caso hay un proyecto denominado para el manejo de fusarium, pero que también se atienden a enfermedades vasculares. Bueno, se suspendieron los técnicos con el fin de año por el tema del contrato que no, en el Estado siempre son anual y no se habían asignado los recursos para volver a recontratar, pero ya nuevamente ingresaron y justamente este personal es el que está ayudando a hacer los monitoreos, la vigilancia a nivel de todas las zonas de producción, no solamente de exportación, sino a nivel de todas las zonas donde hay musáceas, que prácticamente estamos hablando de 18, 20 provincias del país. Y también están sirviendo de apoyo para la provincia de Los Ríos en estas 2 últimas semanas, ¿no? Se han trasladado para hacer la vigilancia que dije al principio, tanto terrestre como con drones. En lo personal estoy nuevamente reactivándome bastante cerca en el tema de Fusarium. Estaba trabajando en otras actividades encomendadas, y un poco quizás no tan estrictamente relacionadas con el tema MOCO, con Fusarium, pero bueno, siempre nosotros los servidores estamos prestos a trabajar desde el lugar que se nos asigne y da la oportunidad de nuevamente estar en los temas de Fusarium y de Moco. Pues tuve la oportunidad, Jorge, le comento, y compañeros, de estar la semana anterior en Lima, en un evento organizado por la CAM, por la Comunidad Andina, justamente en un simulacro de gabinete, ¿no? Porque, y con esto termino, Adrián preguntaba, ¿va a retardarle el ingreso del patógeno o no va a llegar? Definitivamente va a llegar, pero sí lo va a retardar. Nosotros hace 2 semanas estuvimos en Santo Domingo haciendo un gabinete, un simulacro general con la participación de aquí del colega Antonio González y otros compañeros, en donde no solamente evaluamos la parte técnica, sino la parte de qué vamos a hacer con el comercio internacional, qué vamos a hacer con la parte legal, cómo se declara la emergencia, va a ser el modo para diagnosticar la presencia de la plaga, el primer reporte. O sea, tantos aspectos que si nosotros no tuviéramos preparado, pues cuando nos lleguen, sin lugar a dudas nos iban a tomar desprevenidos, ¿no? Entonces, este tiempo, esta experiencia de Colombia, de Perú, de Venezuela y sobre todo el aprendizaje que hemos tenido con Antonio y con otros colegas de la región, pues ha servido muchísimo. Y eso, Jorge, muchas gracias. Muy bien. Adrián, 2 minutos. Ok, perfecto. Respecto a la pregunta del ingeniero César Padoani, el ingeniero Antonio González creo que tiene muy clara esa estadística y es porcentualmente dónde se presenta versus área mayor número de casos reportados de, de, de moco, en banano o en plátano. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en dónde se presenta porcentualmente más? ¿En pequeños o en grandes agricultores? ¿Sí? ¿Y por qué voy a eso? Porque no, yo estoy seguro que si mañana vamos donde cualquier tipo de agricultor, pequeño, mediano, grande, saben demasiado bien para qué sirve el calcio, saben demasiado bien para qué sirve el potasio. La pregunta es que si lo utilizan técnicamente, ¿sí? Y si entendemos esto, entendemos qué es lo que pasa con el moco. Porque yo pienso que el problema del moco para el agricultor, posiblemente que no tiene un alto desarrollo técnico, no es un problema fitosanitario, es un problema de costos. Se convierte en un problema financiero y de riesgo. Entonces, y lo decía el ingeniero Antonio Bustamante, si tú tienes que meterle un costo más implícito, que es acabar con población de tu finca, vas a afectar ingreso, afectas costos, ¿qué competitivo vas a hacer, cierto? ¿Qué rentable vas a hacer? Entonces, ¿hasta qué punto solo la formación es la solución? Yo recuerdo hace 15 años
escuchar en el eje cafetero en Armenia, en el Quindío, una reunión con, en ese tiempo, Corpoica y Asoprocol. Excelente trabajo que hacían en todo esto de ir a formar a los pequeños productores. Y el foco crecía y crecía y crecía. Y esa misma pregunta me hacía yo en ese momento. Entonces, mientras no exista una política estatal y del clúster en general que pueda mitigar ese efecto rentabilidad, difícilmente va a poder haber una evolución en este ámbito. Ese sería, digamos, mi análisis. Muy bien. Y le dejo la Ingeniero. pregunta al ingeniero Antonio González, si es cierto o no lo que le digo de la incidencia de moco, cómo se presenta en esa estratificación, digamos, de segmentación del banano. Sí, yo creí que Adrián iba a responder y tiró otra pregunta adicional. Bueno, para eso estamos. No, totalmente de acuerdo con lo que menciona Adrián, por lo menos en el caso de Colombia, Colombia es un país el nivel de producción de musáceas más enfocado hacia plátano. Realmente nuestras áreas en plátano son alrededor de más de 500.000 hectáreas en plátano frente a 52.000, 53.000 hectáreas de banano de exportación. De estas 500.000, 530.000 hectáreas en plátano, solo cerca de 16.000 hectáreas son las que exportan. Entonces, y adicionalmente a eso, están distribuidas en pequeños productores. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder, ¿no? Querer hacer las cosas y otra cosa es poder hacerlas. Eh, Obviamente en ese sentido, y te hablo de la experiencia, por lo menos que conozco en Colombia, para el tema puntual de plataneros, ha sido muy complejo, sobre todo en algunas zonas, la atención de casos de la erradicación, hablando de moco, ¿no? Muy complejo, pero digamos que estos son fases. Yo lo miro desde ese punto de vista, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran sector bananero, un gran sector productor de musáceas, ¿no? Donde está incluido plataneros y productores de cabenji y de exportación. Pero resulta que hay un sector de ese gran bloque que puede hacer una inversión, que puede establecer planes de acción, que puede tener personas que los apoyen en los procesos de capacitación, que compartan experiencias. Entonces, pero si ese gran bloque dentro de este mundo bananero, dentro de este mundo de las musáceas, puede implementar acciones, puede contener, ya mi problema no es así de grande, sino que mi problema se va reduciendo. Y ahora, al reducir ese problema, yo puedo enfocar acciones desde el punto de vista gubernamental, pero además desde el punto de vista también productivo, del sector productivo. Porque es que en Colombia, digamos, gran parte de la atención de los casos está en manos del mismo productor. El mismo productor atiende, obviamente cumpliendo las resoluciones establecidas por el ICA, pero además el ICA por su cuenta y apoyado por otras entidades como Asofrucol, apoyado por otras entidades, por entidades internacionales, FAO en algunos casos, generan programas precisamente enfocados a esa población con la que está teniendo el problema o que tiene alguna dificultad en la atención puntual para el caso de moco. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros, cada sector, tenga la capacidad y ejecute la implementación del control de esa enfermedad, obviamente el gobierno, las entidades estatales y lo que corresponde van a tener oportunidad de atender aquellos que no pudieran tener esa posibilidad, ¿no? Obviamente, y esto es un negocio. Aquí la filosofía no funciona mucho y esto es un tema de números. Si me da el negocio, invierto. Si no me da, pues desafortunadamente no tengo la capacidad para poder invertir. Así lo quiera hacer. Un pequeño productor tiene que escoger entre pagarle el colegio a su hijo o comprar amonio cuaternario o comprar botas de caucho para la finca. Entonces, ahí las cosas... En ese sentido es muy importante que el productor o los productores que tengan las capacidades, que cuenten con el recurso, inviertan y hagan lo que tienen que hacer en la contención para que así el problema se reduzca. Digamos, ya sale de la esfera del mundo bananero, de musáceas, esos productores que sí han podido contener, que están ejecutando, que están implementando bioseguridad, capacitaciones, etcétera, etcétera, para que se puedan concentrar en aquellos sectores que no lo puedan hacer. Perfecto.
Vamos con el ingeniero Padovani, después con el ingeniero Bustamante y después con el ingeniero Magno Sánchez. Ingeniero Padovani, sigue. Tiene apagado su micrófono, ingeniero. Sí, definitivamente el acompañamiento económico y técnico, pues, tal vez lo primero es primero, el acompañamiento económico. Pero aún así, en Ecuador prácticamente no hay técnicos con un conocimiento bueno como para poder aportar eficientemente en cuanto al manejo de bioseguridad. Yo he podido ver varios asesoramientos al respecto, muy buenos, pero también veo distintas metodologías para el tema de control, para el tema de algo tratado también por Adrián, es el tema de pues, enriquecimiento o recuperación de alguna manera de ese ecosistema suelo, fortalecimiento. Y pues eso hace complejo porque es, digamos, es un todo, no es solamente el control. Y pues como el clúster bananero finalmente va a ser golpeado, ahora son los productores, pero eso finalmente va a golpear al negocio, a la industria. Entonces también tiene que pues participar activamente, incluso en el apoyo económico. Muy bien. Ingeniero Bustamante, usted también quería comentar algo. Sí, acerca justamente de lo que preguntaba el ingeniero Padovani de las capacitaciones. Yo no quiero que se me malinterprete lo que voy a mencionar, pero preguntémonos quién va a las capacitaciones. Está perfecto, Agrocalidad convoca a capacitaciones y está bien, va el dueño, va el técnico, pero ¿y los trabajadores de campo que son los que están todo el día con las plantas? O sea, es ahí el asunto. Yo particularmente desde el 2011 he dado capacitaciones de enfermedades vasculares, primero obviamente Fusarium, después comenzaron con el tema moco, después moco, Fusarium, y son muy contados, no puedo contar con el dedo en la mano los propietarios que a las charlas han llevado a sus trabajadores de campo. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho y un componente fundamental para el control de Rastonia, para nosotros es ni siquiera es bueno, si es que se puede, no, es una exigencia la finca que quiera entrar al protocolo, una capacitación a todo el personal, desde el guardia hasta la parte administrativa, pasando por el campo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que entender dos cosas. La primera, eh, que se juegan sus puestos de trabajo, siempre lo digo, o sea, y en la charla lo digo, así sea que esté el productor, a veces muchos se molestan, otros se ríen y me dan la razón, de que esto no es cuestión de cuidarle el puesto al jefe, o al dueño, perdón, no es cuidarle el bolsillo al dueño de la tierra, al jefe o el productor, es cuidar su trabajo, porque aquí en Ecuador no hay otro cultivo que demande tanta mano de obra. Entonces la gente lo entiende cuando hacemos ese tipo de análisis, la gente es muy preocupada, pero lastimosamente ese nivel de capacitación a ese tipo de personal son muy limitadas y yo obviamente aquí no estoy cuestionando a nadie, por eso dije que no quiero que se me malinterprete, pero ahí hay que hacer, ahí intervienen entidades públicas, privadas, que se tiene que bajar un poquito más el nivel, sí, perfectamente. En un auditorio, hoy estuvieron 250, 350 personas en una charla, me parece espectacular, se discutió mucho, fue bastante interesante, pero ¿y el trabajador de campo? Entonces, simplemente lo dejo ahí como una interrogación que deberíamos pensar también en ese tipo de capacitaciones, que créanme, y ahí sí le hablo con toda la experiencia del caso, esa persona absorbe la información de una manera increíble y son los que terminan identificando plantas enfermas en sus cultivos y se preocupa muchísimo. Cuando uno le dice, sabes que aquí tienes el riesgo de perder tu trabajo, la gente se preocupa porque es su fuente de alimento, no es su sustento. Entonces, simplemente ese era mi comentario acerca de la pregunta del ingeniero Pardomé. Así es. Ingeniero Magno Sánchez, si puede activar la cámara, por favor.
Está escribiendo por interno, no se me vaya a ir. ¿Me escucha, ingeniero Magno Sánchez? Hola. Ingeniero Sánchez. Espérese un ratito, déjeme activar el ingeniero Magno Sánchez, José me quedó dormido. No, 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 no. Ahí está, ingeniero. Hace un momento decía Adrián, y me decía que yo también le había respondido la pregunta, de que si, active la cámara, por favor, ingeniero, de que si el productor bananero orgánico de una u otra forma está más preparado para el tema de moco, de fusarium, porque tiene de pronto más, digámoslo de alguna forma, más anticuerpos en su suelo para protegerse de estas enfermedades. Sin embargo, tampoco es que va a frenar el tema, de pronto va a ser más lento que entre estas enfermedades a su cultivo. Sin embargo, usted como productor, y en algún momento lo hablábamos, usted estaba en un proceso de venirse de lo convencional al orgánico y estaba allí, pero no lo acompañaban ni los precios. Bueno, había muchas cosas que de pronto no se podían dar en el camino. Entonces, sí, en teoría decimos, sí, vamos con los microorganismos, hagámonos orgánicos y todo, bueno, pero en la práctica, ¿qué tan complicado es esto, ingeniero Magno Sánchez? No, no sé si me escucha, Jorge. Sí, 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 le escuchamos. Ok. Disculpen que tengo un problema técnico, no puedo activar la cámara. No se preocupe, siga. A ver, tal vez yo no soy el mejor ejemplo. Sin embargo, yo vengo convencido de la transición y el cambio que se viene a una agricultura más limpia. Y yo me hice productor orgánico por convicción, nadie me obligó. Sin embargo, creo que las circunstancias en el momento que lo hice tal vez no fueron los mejores. Y primero la guerra, luego el niño costero, como se llame, igual tuvimos un niño, cuando te caen 3.300 y pico, casi 3.400 milímetros en una zona que te llueve 1.600, 1.800, discúlpame, eso es un niño. Cuando dura hasta julio, igual. Eh, no me fue bien, sin embargo, aprendí muchísimo porque previamente me dediqué a estudiar sobre agricultura orgánica, asistir a cursos, a congresos, etcétera, etcétera, y logré entender muchos procesos que yo tenía idea y no los conocía a profundidad. Sin embargo, lamentablemente tuve que salirme de aquello. No es fácil ser productor orgánico, porque los costos son más altos y el precio que pagan no compensa. Yo admiro a los productores orgánicos, no sé cómo le hacen, debe ser negocio para ellos, porque si no, ya se hubieran retirado. Sí, estoy muy consciente de que tener suelos supresivos es una de las metas que debemos perseguir los productores. Pero tampoco eso es de la noche a la mañana. Tampoco es de la noche a la mañana. Es un trabajo concienzudo, progresivo. ¿Ya? Y también estoy muy seguro de que eso es solamente un factor. Como bien se ha dicho aquí en otros foros, el tema de moco es un tema muy complejo, pero hay que empezar por algo. Y ese es uno de los factores muy importantes en los que hay que trabajar como productores. Más allá de eso, a mí me preocupa mucho la situación, como lo dije al comienzo, y quería aprovechar la presencia de expertos en el tema eh, para saber cuáles son sus recomendaciones para el caso ecuatoriano, para el doctor Bustamante, para Leo González, que tiene su respetable experiencia con el manejo de raza 4. Estoy enterado de que están haciendo un trabajo espectacular en el tema. Estoy consciente que las realidades de Colombia no son las mismas de las nuestras. Tengo el gusto de haber conocido eh, las bananeras en Colombia. Pero, a ver, ¿qué hacemos como ecuatorianos? Porque acá estamos hablando de un cultivo que temprano lo decía
el ingeniero Antonio Bustamante, el doctor Bustamante, 2,5 millones de personas dependemos de la actividad. Ese dato, querido doctor, es de hace 10, 15 años atrás. Seguramente si hoy en día usted lo mencionaba, hay que actualizarlo. Si lo actualizamos hoy en día debe estar entre directos e indirectos y en toda la cadena de valor, 3 millones o 3 millones o tal vez más de personas. Entonces, el impacto puede ser muy fuerte en la economía del país. Una zona eminentemente bananera, hablemos de las zonas del sur, donde usted por donde mira los 4 puntos cardinales, solo es banano, coja cualquier cantón de la provincia del Oro, y cuando el banano está caído en precio, no se mueve nada en la economía, nada, nada. Ni la gente se enferma, porque no tiene cómo ir donde el médico. No es que no se enferma, pero decimos por bromear, ni la gente se enferma, no tiene cómo ir al médico. Entonces yo sí les pido encarecidamente que nos den sus recomendaciones. ¿Qué hacemos? Más allá de los protocolos que ya conocemos, del buen trabajo que está haciendo Carlitos Muente y Agrocalidad y otros distinguidos colegas que están ahí, ¿qué más hacemos aparte de eso? Porque conozco de personas colegas que son productores que están haciendo bien las cosas, venían haciendo bien las cosas, sin embargo tienen moco. ¿Por qué se nos está viniendo tan agresivamente y tan rápido el avance del moco? Entonces, algo tenemos que hacer. Hay experiencias respetables de lo que está haciendo en Colombia. No sé, tal vez en algún momento tenemos que ir a tocar otras latitudes para aprender. No nos queda más que aprender. Hacer de cuenta que no sabemos nada del tema y aprender y ir más allá. Eso, mi estimado Jorge. Está bien, ingeniero. No sé si Adrián, que tenía la mano alzada, activa la cámara. Eh, Adrián, y antes de ir con las recomendaciones, que ya vamos a esta segunda parte, ya hablamos del problema, lo asustados que estamos, lo que se está haciendo, no se está haciendo, y ya vamos a ir a ver qué recomendamos desde cada uno, desde nuestra trinchera, qué es lo que se debería hacer. Pero antes de eso, Adrián, el ingeniero Magno Sánchez lo dice, y muy honestamente, y por eso se lo pregunté, porque sabía que él me lo iba a decir. Yo quise ser agricultor orgánico, es muy complicado. Se le juntaron varias cosas, entre esos el niño costero y todo lo demás que ya mencionó él, y le tocó salirse del tema. Y cuando hablamos de producto orgánico, y yo he escuchado muchos técnicos que dicen orgánico entre comillas, dicen ser orgánico 100%, pero son solamente un 50-60% y hasta certificación orgánica tienen. Usted que trabaja con muchos productores orgánicos en Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿se puede ser orgánico 100%? ¿O es un mito esto, Adrián? Se puede ser orgánico y se puede ser biodinámico, porque para eso existen las certificaciones. La pregunta es si te pagan ese valor agregado. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Inventémonos el banano nutracéutico. El tema es si nos lo pagan, ¿sí? Yo pienso que la respuesta es sí. Tú puedes ser orgánico, pero eso tiene unas implicaciones en términos estratégicos del cultivo. Tú analiza lo siguiente. Colombia, su banano orgánico está ubicado en la zona norte, en la zona Caribe, ¿sí? Porque creo hace mucho tiempo entender que en Urabá se hicieron algunas intenciones de tener orgánico y es imposible. ¿Cómo vas a tener un banano orgánico con 5.000 milímetros de lluvia, suelos arcillosos con problemas de infiltración? Es imposible. Y pegados de 35.000 hectáreas de banano convencional con un inóculo constante que ellos tienen como herramientas suficientes para trabajarlo. Santa Marta, ingeniero González no tiene mejor los datos, pero creo que no pasa de 900 milímetros al año. Tiene unas condiciones para el desarrollo de cigatoca menos favorables para el hongo, mucho más favorables para la planta, ¿cierto? Ahora, el tema de lo que estábamos hablando, de mercado. Yo producir orgánico cuesta más, pues me tienen que pagar más, ¿cierto? Y no es lo que está ocurriendo en el mercado realmente, ¿sí? Cada vez hay más regulaciones. Ahorita viene otra más del mercado europeo. Regulaciones implica más costos. Costos implica mayor pago, es la pregunta, ¿cierto? Y eso es para orgánico y no orgánico.
lo que te decía ahorita, si en un banano orgánico llega Ralstonia, ¿cómo lo controlamos? Si ya lo tienes en la plantación, ¿sí? ¿Puedes hacer lo mismo que en un convencional? No. Y que yo sepa, el 100% de la investigación, digamos, que se ha realizado, está muy enfocado en proteger y generar ese banano convencional. Y son ecosistemas muy diferentes, demasiado diferentes, ¿sí? El ingeniero González tiene toda la experiencia en orgánico porque es donde está el 100% del banano orgánico de Colombia, ¿cierto? Y cada vez buscando alejarse más del banano convencional. Y cada vez lo tiene que hacer, o sea, es lógico. Entonces, pero en Ecuador no pasa así. En Ecuador hay una finca orgánica rodeada de 80% de más área, 800% de más área de convencional. ¿Cómo haces para hacerlo? Es importante ese contexto, ¿cierto? Entonces, la pregunta si quieres producir banano biodinámico, ya hay Demeter en Ecuador, sé que hay fincas certificadas Demeter, ¿sí? Y van a salir más, banano quién sabe de qué. Entonces sí se puede, pero todo tiene un mercado. Como lo decía el ingeniero Magno, el problema de producir banano orgánico es el cambio cultural, porque el concepto de productividad es diferente, los tiempos de adaptación no son los que dice la literatura ni la reglamentación. Tú dices, tengo que dejar X tiempo el suelo libre de algún tipo de contaminación. Eso no es ser orgánico, ¿sí? Eso es producir con bajas cargas. ¿Me sigues? Entonces, termino con esa reflexión, ¿sí? Termino con una reflexión. El tema de ser orgánico no es solo un tema de certificación, es un tema de cultura y es un tema de técnica. Entonces tú no puedes trabajar y no tienes las mismas herramientas, tienes que empezar a acondicionar, ¿cierto? Lo que hablábamos de suelos, la bioconversión de suelos, los suelos con una reconstituidos van a demorar demasiado tiempo. Y se te viene un fenómeno del niño y a cualquiera que le afecte el bolsillo, obviamente el ingeniero Magno lo dice, si a ti te afecta el bolsillo, tú como empresario tienes que tomar decisiones, pues paro esa conversión porque no me quiebro, ¿sí? Así es. Bueno, estamos ya en la parte final porque se nos acaba, pudiéramos pasar 3 o 4 horas aquí hablando tranquilamente y la verdad que el tema está bastante interesante, pero ya vamos a ir Jorge, terminando. Dígame. yo quería hacer una pregunta, solo una pregunta, ¿sí? Porque esta te digo una respuesta. Y qué bueno que haya gente con tantos perfiles de pensamiento. Normalmente, históricamente se habla de cambios varietales siempre que una plaga, llámese un virus, una enfermedad fúngica bacteriana, se vuelve endémica, ¿sí? Siga toca amarilla, siga toca negra, ahorita Ralstonia, ahorita usaron raza 4, entonces estamos buscando variedades, y no solo es en banano, que hay que salirse de ese mundo, es en todos los cultivos, entonces cambios varietales. La pregunta es, ¿esto implicará que debemos estar planificando cada X tiempo cambios varietales? Es una pregunta, porque es que hoy es usar un raza 4. ¿Cuál va a ser el próximo riesgo microbiológico en banano? ¿Cuál va a ser y cuándo? Entendiendo que hace 30 años está usando un raza 4, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia aprendida para mitigar estos nuevos ataques de la naturaleza? Porque entendámoslo desde la estructura de la empresa bananera. Si esto es una continuidad, toda esta inversión que hay, porque son millones de dólares que hay en todo el clúster tratando sobre esto, entonces tenemos que empezar a pensar, debemos ingresar a la planeación financiera de nuestros cultivos estos costos de prevención, porque hoy en día no están, porque hoy en día no están. Y es importante porque esto es un tema de supervivencia del sector. Miren Filipinas. O sea, es que Filipinas está lejos, pero son bananeros. Y miren Filipinas, ¿cierto? Entonces es importante entenderlo. Entonces dejo esa reflexión y si alguno de pronto quiere dar su punto, lo agradecería. Sí, sí, está bien, ingeniero. Y lo que usted dice es bastante válido. Yo ese tema lo iba a tratar con la doctora Betancourt. Sin embargo, aquí Antonio Bustamante ya levantó la mano y el ingeniero González también. Vamos a tomar 3 minutos cada uno y la recomendación que ya le podemos dar a la gente que nos está escuchando, porque ya vamos a terminar esta ronda, pero les pido por favor ser cortos. Y sí, se habla de varias variedades que se han introducido aquí, que están en el INEA, que están en proceso de adaptación,
que las está verificando el tema de agrocalidad. Por ahí se habló en alguna entrevista que tuve con el ingeniero García colombiano en Países Bajos, nos decía que esa no era la solución, también nos decía. En algún programa también dijeron que los microorganismos tampoco son la solución. Entonces decía bien el ingeniero Magno Sánchez, bueno, estamos hablando del problema, todo está bien, pero ahora como profesionales, ¿qué recomendamos cada uno a la gente que nos está escuchando? Ingeniero Bustamante, usted levantó la mano primero, diga. Ok, muchas gracias. La verdad es una buena pregunta. Yo simplemente te voy a dar cifras de lo que está pasando. Hablaste de Filipinas. Filipinas tiene fusario, chuta, no me atrevería a decir, no sé, no sé, tocayo si me corrijo, 10 años ya, a menos. Y, y, y todavía sigue con William. Y, ¿saben? La superficie sembrada de un material tolerante es muy poca, es muy poca. El otro día tuve la oportunidad de escucharlo en una charla en Santa Marta y demostró que está manejando Fusarium con William. Entonces tenemos que entender, y yo hoy lo mencioné en la charla, tenemos que entender que sí, hoy día presentaron avances bastante interesantes en el tema de resistencia y tolerancia. Se habló de cigatoca, negra, amarilla, de Fusarium, pero tú muy bien lo dijiste, tenemos Wichita, tenemos brácteas, tenemos tenemos santomonas, tenemos otras enfermedades que no podemos estar pretendiendo generar materiales resistentes. Tiene que entenderse que este tipo de patologías y de aquí en adelante, y tú lo mencionaste, creería que en todos los cultivos ya deberemos comenzar a pensar en programas de manejo de las enfermedades, programas de manejo bioseguridad, programas de manejo suelo supresivo, programas de manejo de bioestimulantes, programas, o sea, hay que integrar todo, capacitación, charlas, hay que entregar todo en un programa de manejo para poder manejar este tipo de patologías. Entonces, lo que proponemos nosotros ahora es justamente eso, un programa de manejo y simplemente no vender humo que la enfermedad se va a ir. Las enfermedades ya se establecen y de ahí en adelante, al menos este tipo de patógenos, tanto Fusarium como Ralstonia, se establecen y es muy complejo poder eliminarlas del suelo. Entonces, hay que comenzar a convivir y no decir, bueno, ya viene la variedad resistente y es la que me va a salvar el cultivo. De hecho, por ejemplo, yo hice una pregunta el otro día aquí en Ecuador. ¿Cuánto fue el área realmente afectada de raza 1 con Gros Michel? No hay esa cifra. Todo el mundo habla de 150.000 hectáreas que se cambiaron, pero no necesariamente se infectaron todas. Y me atrevería a decir que la infección del raza 1 en Gros Michel aquí en Ecuador fue bajísima. Y todo el mundo se asustó y cambió y fue un caos el tema de producción. Aprovechando mi intervención, y ya lo veo a Jorge que está que como que me quiere decir, ya te falta poco. Miren, hoy me hicieron una pregunta y justamente fue tres cosas que yo recomendaría para este tipo de problemas. La primera, capacitación. La gente tiene que estar enterada de lo que son estos problemas y qué les puede ocasionar a ellos directamente. Pérdida de trabajo, pérdida de recursos. Lo segundo, bioseguridad. No solo para Fusarium, no solo para Ralstonia, sino las otras enfermedades que tenemos. Acabo de hacer, yo estoy haciendo monitoreos en fincas de picudo y resulta que hay el promedio de picudo por trampa son 50. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros... Y lo otro, sí, no es una bala de plata, pero hay que comenzar a trabajar en suelos supresivos, que es muy importante para todo este tipo de patosistemas. Entonces, eso, adicionalmente, mis recomendaciones están mis 3 minutos, Jorge. Perfecto. Ingeniero González, 3 minutos también con usted. Lo decía Adrián, tenemos que seguir buscando la variedad mágica que venga tolerante, resistente a Fusarium. Tres cosas que se recomiendan aquí, yo he venido haciendo programas. Probar otras variedades, microorganismos y se recomienda también pruebas rápidas en campo para tener este diagnóstico muy rápido. Usted con su experiencia, ingeniero González, ¿qué nos dice sobre esto? Tiene apagado el micrófono. Perdón, primero voy a poner un poco filosófico, ¿no? Cuando uno estudia agronomía, para los colegas que estamos ahí, seguramente también les ocurrió. Lo primero que te dicen cuando comienzas a estudiar esta profesión es
Lo peor es tener monocultivos, lo peor que existe para el tema de patosistemas. Y uno sale a ejercer la profesión y se encuentra con monocultivos. Llámese de banano, llámese de palma, llámese de palma africana, etcétera, etcétera. Café, bueno, café tiene una ventaja, por lo menos que está intercalado con otros sistemas productivos como plátano, cacao, etcétera. Entonces, pero normalmente lo que predomina son los monocultivos. Uno, en el caso de Musaces tenemos una gran desventaja y es la diversidad de productos. Desafortunadamente, el producto que está posicionado en los mercados europeos y americanos es el Cavendish. Los otros segmentos de bananos exóticos, ya sea bugó, popocho o manzano, este tipo de materiales con unas características diferentes a Cavendish, pues tienen un segmento muy pequeño del mercado. Entonces, digamos que hay una tarea importante desde el sector productivo y desde las comercializadoras y desde las empresas que llevan el producto al consumidor final es a invitar a esa diversificación de esos productos, ¿no? Porque eso también ayudaría al momento del sistema productivo, porque obviamente Ecuador y Colombia y todos estos países, ¿por qué producimos banano? Porque tenemos un cliente que nos exige o requiere un volumen de Cavendish. Si ese cliente mañana tiene un requerimiento de manzano o tiene un requerimiento de otro tipo de musáceas, pues muy seguramente ahí estaremos. Y esa diversidad pues va a ayudarnos a poder afrontar ese tipo de ecosistema. En tomate uno ve una gran diversidad de tipos de tomate, de clasificación, y eso ayuda al momento. Aprovecho que ya, y en el caso de las recomendaciones, varios de los colegas ya mencionaron, digamos, varias de las que yo hubiera podido mencionar, y aprovecho para tocar el punto social. Y es, ok, hay capacitaciones de seguridad, pero supresivos, programas biológicos, etcétera, etcétera, fortalecimiento en diagnóstico, que es muy importante. Pero además de eso hay un tema social y es la cooperación y la integración del sector. Y lo hemos recalcado con lo que sucede en Colombia. La integración fue la que nos ayudó, la integración del sector privado, público, oficial, gremios, etcétera. O sea, fue lo que al final fortaleció para poder hacer lo que hoy estamos haciendo y ayudarnos e integrarnos, conocer las debilidades, conocer las fortalezas, tratar de corregir las debilidades para poder salir adelante. Y a veces veo que desafortunadamente en esta región ese es uno de los puntos más difíciles, el equipo, ser equipo entre las diferentes entidades. En Ecuador yo creo que es muy importante, por ejemplo, la integración que se logró en Colombia con Agrosavia, ICA, gremios, sector privado, fincas, ha sido supremamente importante. Y con la doctora Mónica, cuando tenga el espacio con la doctora Mónica, seguramente lo va a recalcar. Y es el trabajo que hemos hecho en el sector privado con Agrosavia, en procesos de investigación, con el ICA. Y a veces veo en Ecuador que todavía falta esa integración. Veo una agrocalidad trabajando fuertemente, veo una INIA, perdón, trabajando fuertemente, pero los veo cada uno por su línea. Es que hay que unir esfuerzos y hay que trabajar en conjunto para alcanzar el mismo objetivo. Obviamente, esta es mi percepción como Antonio González, ¿no? Pero sí hay que integrarse, hay que generar puntos de encuentro y de ahí adelante pues, todo lo demás. A nivel de productores, pues obviamente ya lo mencionaron, las capacitaciones son sumamente importantes, conocer la tipología de mi productor para mirar cómo llego con las capacitaciones. Y mi gran amigo Carlos Monte lo mencionaba, el tipo, por lo menos, de capacitaciones que están haciendo a nivel de campo, es muy importante. Y les pongo el ejemplo para nosotros. En el caso de La Guajira, cuando comenzamos con la implementación de bioseguridad, eh, el idioma, hay una comunidad indígena predominante en estas zonas que trabajan en las fincas y su idioma no es español. Entonces se comunica a través de una lengua que la conocemos como Wayunaiki. Entonces nos tocó hacer la modificación porque al principio el mensaje iba en español y ellos no entendían qué era lo que estábamos diciendo. Entonces, comencemos por ahí. Hay que conocer nuestros productores, cuál es la tipología, el nivel de formación y cómo debemos manejar ese mensaje. Gran parte de los que estamos aquí somos agrónomos, especialistas en calidad, etcétera, etcétera. No somos comunicadores, ni somos antropólogos. Entonces, a veces nos olvidamos del sector, de la parte social, decirlo, competencia blanda de una manera, cuando hace parte importante de cualquier cosa que queramos hacer, porque si al final del día el mensaje no llega como tiene que llegar
no es recibido y no es entendido, pues no estamos perdiendo el tiempo. Podemos ser los más, digamos, avanzados en investigación y lo que queramos, pero si ese mensaje, ese resultado al final no va a llegar al productor de manera clara, concisa, que él pueda entender y aplicar lo que queremos que haga, pues estamos perdiendo el tiempo. En estos procesos tenemos que integrarnos mucho, trabajar a la integración, y el mensaje de la comunicación es supremamente importante en cómo llevar el mensaje. No Muy solo en las bien. capacitaciones, sino además esa estrategia de comunicación. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Muentes, sus recomendaciones finales. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que los compañeros han resumido bastante bien el tema de las recomendaciones que se deben dar. Y yo un poco le agrego a tratar de llegar al productor con un mensaje de confianza, que vean a la entidad de gobierno encargada de los temas de control fitosanitario como un aliado, ¿no? Y en este sentido, invitarles a que puedan notificar la presencia de una plaga, ¿no? Hoy estamos ante un patógeno que ya está presente, pero quizás mañana vamos a estar ante uno no presente, una plaga cuaternaria como el Fusarium u otro. Y la experiencia nos dice que si no reportamos se va a ir diseminando. Por otro lado, creo que hay que fortalecer la vigilancia fitosanitaria, ya no solamente a nivel del sector público, ¿no? Históricamente el que hace la vigilancia para este tipo de plagas ha sido el ente gubernamental. No, ahora ya debemos crear una propia línea de vigilancia de la finca, ¿no? En su momento Colombia le llamaban la cuadrilla de los moqueros o cualquier otro nombre que le tengamos que dar, y eso tiene que ser permanente, ¿no? Todo documentado, ya no puede ser una actividad que se lleve una vez al año, sino que tiene que ser de manera semanal, si es posible, ¿no? El manejo diferenciado, el manejo agronómico diferenciado en predios afectados por una plaga, ya sea moco, ya sea fusarium, pues sin lugar a dudas va porque va, no es negociable, ¿no? Y cuando hablo de un manejo diferenciado, pues me estoy refiriendo a todas las labores que antes del problema nosotros hacíamos con toda tranquilidad y que ahora ya debe cambiar, ¿no? La desinfección de las herramientas para el desije, desoje, deschante, va porque va, de planta a planta cuando hay lotes afectados y si la finca también está afectada, pues hay que considerar mucho eso. El control de vectores, el control de arbences, también considerando de que son motivos como para poder darle permanencia a la plaga o también de que siga multiplicándose, hay que considerarlo mucho. Bueno, y como decía Antonio, llegar con ese mensaje de articulación a todos los sectores, ¿no? Créanme que si seguimos trabajando de manera aislada, no vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Yo creo que ya es hora de sentarnos en la misma mesa, tanto el sector público y privado, pues, y buscar las alternativas, ¿no? Vivamos de las experiencias de los demás. Ya Colombia tuvo una circunstancia en donde nos han expuesto durante mucho tiempo de que trataron a la enfermedad hoy presente por otra y Venezuela también ocurrió algo parecido. Y nosotros no podemos después de 4 años, 5 años en el caso de Colombia, volver a cometer el mismo error, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que tener un buen canal de comunicación, los mensajes que sean contundentes, dirigidos al público objetivo y que de esta manera, pues, para el caso de Fusarios, pues trabajar en un programa de exclusión y el caso de Ractonia para el moco, para un programa de contención. Perfecto, ingeniero. 3 minutos exactos, usted no se pasó. Ingeniero Padovani, si me activan la cámara, su recomendación final a los amigos que nos están escuchando en este momento. Bueno, Jorge, en realidad, primero que nada, es una recomendación más bien a todo el sector, a toda la cadena del negocio bananero. Es necesario la interacción de todos los agentes de esta cadena, sector privado, sector público, productores. En Ecuador existe una cantidad de gremios, de asociaciones, de clúster tan grande que pues, y con posiciones tan extremas que dificulta esa interacción de toda la cadena, pero pues este es un factor común, afecta a toda la cadena que depende de este negocio y más aún en Ecuador. El banano representa posiblemente más del o cerca del 40% del PIB agrícola y mucho más en el tema de trabajo. Esta cadena, esta interacción debe buscar un soporte económico, financiero, pero también técnico. Debe de reactivarse la investigación. Acá hay muchas preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, ok,
no puedo ser agricultor orgánico, pero ¿cómo combino, cómo reactivo esa parte viva, cómo busco unos sistemas de producción más integrados en, en, ese, en estos nuevos sistemas? En cuanto a las áreas, digamos, públicas o de regulación. Bueno, en Ecuador existen o existimos más de 200 compañías exportadoras, asimismo en el tema de productos. Es impresionante la cantidad de productos que se ofrecen para todo tipo. Eh, Normativas de acciones comunes. Entonces, en realidad, sí, esto es parte de esa normativa de gobierno, pero también es la interacción del clúster. Y como productor, reportar, solicitar ayuda, integrarse en la capacitación, búsqueda de información técnica y búsqueda de, pues, nuevos sistemas de producción, buscar innovación en cuanto a esa integración de producción. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Magno Sánchez, ya he escuchado algunas recomendaciones allí. Usted también como técnico pues tiene las suyas como productor bananero, a su propio gremio también. ¿Qué les podría decir ya como mensaje final? Yo, en primer lugar, agradecerle a los colegas por las recomendaciones que las he anotado aquí detenidamente y algunas se repiten de diferentes frases, pero usando diferentes frases, pero a mí me hace mucho sentido y, y me están en parte respondiendo varias preguntas que yo había anotado antes de empezar el foro. Y una que se repite en casi la mayoría de los panelistas, es el tema de capacitación. Capacitación, capacitación, capacitación. Para mí, la palabra capacitación es educación, comprensión, entendimiento de la realidad que en este caso nos toca enfrentar. Como sector, como país, donde todos estamos metidos, toda la cadena de valor, deberíamos estar también no solo metidos, sino comprometidos. Y lo siguiente que yo he ido anotando aquí es el tema de bioseguridad, pero creo que si no tenemos lo primero, no sabemos a quién nos estamos enfrentando, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas como productor. Obviamente, las medidas de bioseguridad pueden ser una obra de infraestructura que no sirve al final, ¿no? Entonces debemos empezar con el tema comunicacional y para ello, yo propongo, creo que como país deberíamos emprender en una campaña agresiva de difusión de los peligros que significan el moco y atrás el raza 4. Eh, por todos los medios, por todos los medios. Lo dije al comienzo, somos más de 9.000 productores bananeros de diferentes tamaños. Temprano el ingeniero Villa, Marinel estaba presentando ahí, somos más del 4%, representamos más del 4% del PIB. Es en la cantidad, un volumen de generación de divisas muy importante, 350 millones de cajas producidas el año anterior. Creo que amerita tomar acción. Yo me voy contento, me voy contento por el nivel de los panelistas con lo que he compartido y por lo que nos queda, como me queda personalmente a mí, y estoy seguro que a los productores y a las personas que están escuchando también, ya veo una ruta de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Y en mi círculo trataré, eso ya es un compromiso personal, trataré de influenciar en todo lo que esté a mi alcance para que la situación que estamos viviendo hasta ahora cambie. No podemos seguir así. Imagínense, pasamos de unas
cuántas hectáreas afectadas a 40.000, sí, en dos toques, como se dice vulgarmente, ¿no? Eso es lo que yo podría resumir. Jorge, eh, eh, eso básicamente podríamos, como tú dijiste hace un rato, seguir hilando más fino y hablando horas aquí, pero en aras del tiempo, en resumen, así veo yo las cosas. Muchas gracias, ingeniero. Adrián, sus 3 minutos finales, sus recomendaciones finales. Yo lo dejo en dos palabras. Y una es estrategia y la otra es integración. Una solución siempre tiene que estar basada en un análisis consciente de las cosas, ¿cierto? Y luego del análisis, una estrategia bien definida. Pero una estrategia está compuesta de partes. Y si cada parte no hace su trabajo de una forma armonizada, el resultado no va a ser el mejor. Va a haber un resultado, pero no va a ser el mejor. Lo lleva a lo siguiente. Nosotros nos especializamos en innovación en términos de investigación de moléculas o de soluciones para el tema fitopatológico, basados en tecnologías limpias, orgánicas, buscando efectividad. Y lo dejo así claro desde el siguiente concepto. Investigamos demasiado en el tema de poscosecha para poder, con herramientas como metabolómica, metagenómica, poder realmente dar soluciones asertivas, ¿sí? Yo no puedo ir a dar una solución solo basado en una mezcla química, eso es ilógico, ¿sí? Pero todo eso requiere inversión, volvemos al tema de inversión, pero requiere también una integración con el problema. ¿Cuál es la integración con el problema? Entender al productor, entender a la asociatividad. En Ecuador, por ejemplo, está AEVE, está Corbanet, en Colombia Augura, ¿cierto? Como vemos acá, está Agrocalidad, está Lineap, están los exportadores, están los productores, está la universidad, la academia. La academia tiene unos recursos, los productores tienen unos recursos, el Estado tiene unos recursos, ¿sí? La industria tenemos unos recursos, pero si no trabajamos en base al problema y cada quien diversifica en esos recursos, la solución cada vez se hace más lejana y menos eficiente, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el tema de microorganismos, obviamente, pero hemos observado, por ejemplo, que en el tema de Fusarium, y lo dice la literatura, hay bacterias, los streptomyces, por ejemplo, controlan demasiado bien el tema de Fusarium racequato, está reportado. Aceites esenciales, toronja, tomillo, eucalipto, ya tienen investigaciones al respecto, pero no se hablan en el proceso. Solo el manejo de enmiendas cálcicas y magnésicas también está investigado que tiene efectos sobre el desarrollo de Fusarium, ¿cierto? Pero si tú no integras el conocimiento académico con la problemática de campo, con la institucionalidad y con el recurso, difícilmente vamos a evolucionar a velocidad y a aceleración adecuada. Entonces, repito, estrategia, integración. Perfecto. Yo creo que ha sido un foro, y discúlpenme mi inexperiencia de pronto en manejar un foro como esto, con personajes de primer nivel. La verdad que me he sentido muy orgulloso y me voy muy contento de lo que he escuchado el día de hoy. Yo creo que este programa va a aportar mucho más al sector bananero, mucho más a los productores y va a ser muy escuchado. Y como les decía, las preguntas no las voy a hacer yo, las van a hacer ustedes, las reflexiones las van a hacer ustedes, porque definitivamente yo no me las sé todas. Yo no he sido ni productor, ni empresario bananero, ni gerente de calidad, ni nada por el estilo. Simplemente moderador, pero lo que he escuchado, la verdad que me llena de satisfacción mucho lo que se está aportando desde este programa a la gente que nos va a escuchar. Tener un Adrián López aquí con toda su experiencia en el sector orgánico, en Colombia, Ecuador y Perú, tener un Carlos Fuentes, que es mi amigo, que por ahí también le fui dando un poquito de palo ahí a la entidad, porque no nos podemos dar el lujo de pronto bajar un poco la guardia, por falta de recursos. O sea, esos recursos no deben de faltar ahí. Yo sé que son procesos, que son proyectos y todo lo que sea, pero no debe faltar ahí un ingeniero Antonio Bustamante desde su experiencia como investigador y ahora en el sector privado, viviendo día a día eso que nos ha comentado de ir a visitar a los productores y de que me dicen que no diga nada y todo lo que hago y venirlo a decir aquí.
un ingeniero González con su experiencia en Colombia, conviviendo ya con la enfermedad y que nos dé sus impresiones de que cómo los tomó, qué es lo que han ido haciendo. Un ingeniero Padovani que nos cuente de su experiencia ahora comprando fruta y viviendo con el productor, estos problemas que tiene y tener que cumplir con unos cupos allá, pero cuidándonos acá de mandar fruta de buena calidad porque no nos podemos exponer a que llegue fruta enferma allá y que de pronto nos empiecen a parar los envíos de fruta. Y un ingeniero Magno Sánchez que también esté como productor ahora y como asesor de algunos productores, nos dé sus impresiones de cómo se siente el productor, de las falencias que hay, de la falta de compromiso de algunos productores también en decir la verdad y no seguirnos afectando de una u otra forma. Yo les agradezco mucho, la verdad me siento muy conforme con lo que he escuchado el día de hoy. No tengo tiempo para darle la despedida a cada uno porque ya se me fue el tiempo, pero en todo caso les agradezco muchísimo a todos ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga definitivamente porque como dicen, a Dios rezando y con el mazo dando, pues a Dios le estamos rezando, pero también estamos dando algunas opciones de lo que se debe dar ahí. Y pues bueno, que los productores ya lo escuchen, les entre, se concienticen del tema. Hay muchos perfiles aquí muy distintos el uno del otro y lo dicen desde su punto de vista profesional, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer y definitivamente capacitarnos, informar y llamar a los entes autorizados para seguir trabajando de esta manera como equipo, no de manera aislada, y lo decía muy bien el ingeniero González, sin ser ecuatoriano y sin estar aquí, sí, se trabaja un poco cada uno por su cuenta, entonces sí tenemos que hacer un solo puño y empezar a trabajar por esto que dependemos muchísimo, también el rancho depende del sector bananero también, entonces, ingenieros, muchísimas gracias. De pronto una despedida final así rapidito de un minuto, para la despedida. A ver, ingeniero Muente, vamos por allá. Gracias, Jorge, gracias por este espacio. Yo me sumo a lo que dijiste al inicio. No es la primera vez. Esto tiene muchos años de que les está dando espacio para hablar de temas que, incluso de enfermedades que no están presentes y que quizás no es la preocupación del productor. Y bueno, esperamos que este espacio sirva para fortalecer estas amenazas, tanto las que no están presentes como las plagas que también nos están afectando. Gracias. Perfecto. Adrián López. No, gracias claramente por tenernos a nosotros en cuenta y entender, digamos, desde nuestra visión el tema de innovación. Creo que la innovación es la base de la evolución y si no tenemos innovación disruptiva, innovación continua en la investigación, en la ejecución de la empresa, en el desarrollo de los clústeres, pues las cosas no van a cambiar, ¿sí? Y nosotros no cambiamos, pero la vida sí cambia. Los microorganismos nos están demostrando de que ellos evolucionan y evolucionan más rápido que nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para estar a la par de este tipo de retos? Creo que tenemos las herramientas, tenemos la ciencia, tenemos la escuela. Ecuador tiene buenas universidades. Me he sorprendido con trabajos que, perdón, nombro, con las cuales hemos hecho trabajos muy interesantes, incluso metabolómica. Hay muy buenas herramientas. Hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas. Pero excelente. Y agradeciendo al panel, nutre demasiado de información y de conocimiento. Muchas gracias. Perfecto. Antonio Bustamante. No, primero agradecer la invitación. Como lo dije, estos espacios son espectaculares. Me sumo a lo que dijo el tocayo Antonio. Hay que unirse. Si no, realmente es muy complejo poder hacerle frente a este tipo de patologías. Y como lo mencionaron muchísimos de los colegas aquí presentes, no solo fusarios, no solo moco, hay otras enfermedades que pueden ser mucho más devastadoras y que están ahí. Si no nos unimos y no ponemos el hombro y sumamos, va a ser complejo el tema de poder controlar esto. Y vuelto desde que, y Jorge, como siempre te lo he dicho, cuando pueda y con gusto yo pueda aportar, con gusto para seguir colaborando en este tipo de espacios. Perfecto. Ingeniero Magno Sánchez. Gracias, Jorge. Bueno, mira, yo quiero pedirle a todos, a los que escuchan el programa, a los ponentes de este foro, que veamos el moco y raza 4
En este momento es como una amenaza, que lo veamos mejor como una gran oportunidad. Una gran oportunidad de fortalecer la industria, de unirnos todos, de salir adelante y que en el tiempo, allá adelante, veamos, bueno, fue un gran aprendizaje, tomémoslo como un reto, yo creo que se puede. Hemos superado muchos obstáculos como industria y como país, y yo creo que estamos empezando por buen camino con este tipo de foros, que hay algunos en las últimas semanas se han repetido con diferentes enfoques, pero los veo muy positivos. Y agradecerte pues por la invitación y a los colegas, gracias por todo lo compartido el día de hoy. Perfecto. Ingeniero Padovani, su despedida. Bueno, sí, igual que todos, agradecer al panel por compartir conocimiento, experiencias, por su predisposición para aportar. Y pues nuevamente creo que la conclusión es lo primero, integración. La cadena del negocio en total debe integrarse, es integración interna, pero también externa. Tenemos buenas experiencias de nuestros vecinos. Ahora tenemos un factor común en la industria que pues debemos utilizar, vivirlo para pues que esta integración se dé. Lo otro es la investigación, la innovación. Pues, lógicamente, sin esas dos palabras esto no funciona. Y pues los recursos. Necesitamos acompañar también con los recursos en esta integración. Muy bien. Ingeniero González, para terminar con usted, muchísimas gracias por habernos permitido estas 2 horas con usted. La verdad que sin conocernos, inmediatamente me dijo que sí. No es fácil tener una persona que está conviviendo con la enfermedad y que nos dé todo su tiempo aquí para que le preguntemos lo que queramos prácticamente. Así que muchísimas gracias a usted, a la doctora Betancourt, lastimosamente no estuvo con nosotros. Dios quiera que todo haya salido bien con su niña, que no sea nada delicado. La tendremos próximamente, pero ingeniero González, un agradecimiento especial para usted. Muchísimas gracias. Bueno, y su despedida final. Bueno, señores, un gusto compartir con los amigos y esos nuevos conocidos. Y bueno, siempre las puertas abiertas en el sentido de compartir todas nuestras experiencias. Desde la gerencia del Grupo Agrovid, la doctora Mayra Hernández, pues siempre en total disposición, y por parte de la gerencia técnica Baltain a cargo del doctor Juan Duarte, pues completa apertura y bueno, y ustedes tienen que aprovechar la oportunidad que tienen, que ahora tienen una gran oportunidad de tener tiempo de entrenarse, de poder recibir experiencias, de poder conocer epidemiológicamente cómo se murió la enfermedad en países cercanos, donde se asemejan a muchas realidades, otras cosas no tenemos puntos de encuentro, pero además diferencias. Ustedes deben como país aprovechar todas esas fortalezas que han desarrollado otros países de la región y hombre, aprovechenlo y implementen y únanse para trabajar frente a este y cualquier otro patógeno que ponga en amenaza este sistema productivo tan importante para la región. Y muchas gracias, ¿no? Nuevamente. Perfecto. Y cualquier cosa de sus órdenes. Perfecto, no me queda más tiempo. Bendiciones a todos ustedes, a toda su familia. Gracias por aceptar la invitación y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Semimor desde el año 2000 viene ofreciendo semillas de alta calidad. Hoy contamos con la mejor tecnología del país en cuanto a selección de semillas. Nuestra nueva maquinaria selectora por infrarrojo te asegura semillas con el 99.9% de pureza, libre de arroz rojo, arroz verde y además daños por hongos. El porcentaje de germinación de nuestras semillas está sobre el 98% con excelente vigor, lo que te permite sembrar mayor área y sin contaminantes. Tenemos semilla de arroz, arenillas e impacto con la garantía de Semimor y el ingeniero Henry Borán. Llámanos y separa la tuya al teléfono 099-349-1447, 099-349-1447 o visítanos en nuestra planta ubicada en el kilómetro 43.5 en Lomas de Sargentillo. Amigo piloto de dron de fumigación DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado?
En Reyes Castrodrones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161. 0995 341 161. Reyes Castrodrones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Use Ivo y se lo agradecerá su cultivo. No pierda esta oportunidad que le ofrece Ivo, la empresa que trabaja junto al agricultor, cuidando su producción y ofreciéndole soluciones innovadoras. Ivo cuenta con una línea de última generación enfocada en aumentar la productividad de su cultivo. Nuestros productos fomentan el crecimiento saludable de las plantas, protegiéndolas y optimizando su producción. Ivo tiene la solución que usted necesita. Contáctanos por WhatsApp al 098-819-224. Si es con Ivo, es mejor su cultivo. Atención agricultores de Palma, están buscando aumentar la productividad de sus cultivos. Entonces, escucha esto. Murrin Corporation, parte del grupo Danec, tiene grandes noticias. Presentamos el híbrido Coari Porlamé, el más productivo y estable del mercado. Además, por la zona sur ofrecemos el Ais Guimensis, el dorado, altamente productivo, con resistencia intermedia a pudrición de cogollo. No te arriesgues. Compra material certificado. Contáctenos al 098-028-6299 o visita www.murrincorp.com. Semillas de palma certificada para el mundo. Confíe en Murrin Corporation para llevar su producción al siguiente nivel.